En el vasto y despiadado desierto de Coahuila, donde la frontera entre la ley y la voluntad del más fuerte se desdibuja con el polvo de las brechas, las bodas no se sellan simplemente con anillos de oro o promesas ante un altar. A veces, se tienen que sellar con plomo. Dicen los viejos de la región carbonífera, esos hombres de piel curtida por el sol y pulmones llenos de polvo negro, que la sangre tiene memoria, y que el honor de un hombre norteño es un cristal tan fino que, una vez roto, solo puede repararse con la destrucción total de quien se atrevió a tocarlo. Esta es la crónica de la boda roja, un evento que debió ser la unión sagrada de dos almas y terminó convirtiéndose en el funeral colectivo de 15 hombres. No es una leyenda inventada por cantantes de narcocorridos para vender discos en las cantinas de Piedras Negras. Es una historia real, cruda y documentada de orgullo herido, de una novia robada y de una familia, el temido clan de los Valdés, que decidió esa tarde que la única forma de limpiar una mancha en su apellido era lavándola con un río de sangre enemiga. Todo ocurrió un sábado de abril, cuando el calor ya apretaba marcando 38 grados a la sombra, en el rancho San Isidro, un lugar que esa mañana olía a barbacoa de pozo, a whisky etiqueta azul y a perfume caro, y que al anochecer olería a llantas quemadas, a pólvora y a la muerte más violenta que la región había visto en 50 años. Para entender el peso sísmico de la tragedia, primero hay que visualizar la magnitud de la fiesta que se había preparado, porque en el norte el tamaño de la fiesta es la medida del poder de la familia. Los Valdés no eran gente sencilla de campo, eran caciques modernos, los dueños absolutos de minas de carbón, de concesiones de transporte y de miles de hectáreas de ganadería extensiva. Don Julián Valdés, el patriarca de 60 años, un hombre de bigote espeso, canoso y mirada de gavilán que imponía silencio con solo entrar a una habitación, había decidido tirar la casa por la ventana para la boda de su hijo mayor y heredero, Rogelio. No se había escatimado en nada. Se habían sacrificado 10 novillos de engorda para alimentar a los 500 invitados. Se habían contratado 3 bandas de música traídas expresamente desde Sinaloa y Nuevo León, instalando un escenario que rivalizaba con los de las ferias estatales. Se habían levantado carpas blancas gigantescas, con aire acondicionado industrial, que brillaban bajo el sol inclemente como velas de un barco en medio de un mar de arena y mezquite. El estacionamiento del rancho parecía una exhibición de poderío económico. Hileras interminables de camionetas Ford Lobo Raptor, Chevrolet Cheyenne High Country y GMC Denali, todas blindadas, todas relucientes, estacionadas con una precisión militar. De ellas habían bajado hombres con sombreros Stetson de $1000 y botas de piel de avestruz, acompañados de mujeres vestidas con sedas y joyas que destellaban con la luz dura del desierto. Rogelio Valdés, el novio, esperaba en el altar improvisado en el jardín principal, bajo un arco de flores blancas que costaron una fortuna traer frescas hasta ese rincón olvidado de Dios. Tenía 28 años, la espalda ancha de quien ha trabajado lazando ganado y la arrogancia natural de quien nunca ha recibido un no por respuesta en toda su vida. Vestía un traje de charro de gran gala, negro profundo con botonadura de plata real, y sudaba no por el calor, sino por una ansiedad que le carcomía las entrañas. Esperaba a Elena, la mujer más bella de la región, una muchacha de ojos claros y familia humilde pero respetable con la que había cortejado formalmente durante 3 años. El reloj de la torre de la capilla marcaba las 4 de la tarde. La misa debía haber empezado a las 3:30. El murmullo de los invitados empezó como un zumbido suave de abejas y pronto se convirtió en un ruido incómodo, denso. Los abanicos de mano de las señoras se movían con una rapidez nerviosa. Los hombres miraban sus relojes Rolex de oro y pedían más whisky a los meseros, cruzando miradas significativas entre ellos. ¿Dónde está la novia?, preguntaban en susurros que se sentían como gritos. ¿Se habrá arrepentido? ¿Le dio frío en los pies a la muchacha? En cualquier otro lugar del mundo, una novia que llega tarde es una anécdota. En Coahuila, dejar a un hombre como Rogelio Valdés plantado en el altar no es un error social. Es una ofensa capital. Es una declaración de guerra. La música de la banda, que tocaba valses alegres de fondo para amenizar la espera, intentaba disimular la tensión, pero el ambiente se estaba volviendo espeso, cargado de una electricidad estática que presagiaba una tormenta inminente. Don Julián, sentado en la primera fila reservada para la familia, no volteaba a ver a nadie. Permanecía inmóvil, como una estatua de granito, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la empuñadura de plata de su bastón de mando. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Elena no era impuntual. Elena estaba enamorada. O al menos eso creían todos hasta ese momento.
A las 4:15, el sonido de un motor V8 revolucionado al máximo rompió la falsa calma de la fiesta, superando el volumen de la tuba y las trompetas. Una camioneta Ford Lobo de cabina sencilla, abollada y cubierta de una capa gruesa de polvo del camino, entró al recinto sagrado de la fiesta derrapando violentamente, casi atropellando a un mesero que llevaba una charola de copas. El vehículo se frenó en seco frente al área de la ceremonia, levantando una nube de tierra roja que manchó los vestidos de las damas de honor y cubrió la comida del banquete. Del lado del conductor, la puerta se abrió con un golpe seco. Bajó el primo de Rogelio, un joven llamado Beto, que debía haber escoltado a la novia desde su casa. Beto tenía la camisa de lino blanco rota, la cara llena de tierra y un hilo de sangre fresca bajándole desde una herida abierta en la frente. El silencio que se hizo en el rancho San Isidro fue absoluto y aterrador. La banda dejó de tocar al instante. Los meseros se congelaron. 500 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo. Rogelio bajó del altar corriendo, olvidando el protocolo, seguido de cerca por su padre, don Julián. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Elena?, gritó el novio, zarandeando a su primo por las solapas, manchándose las manos con la sangre de su pariente. Beto, jadeando con los ojos desorbitados por el terror y la vergüenza, escupió sangre en el pasto verde importado antes de poder hablar. «No viene, primo, no viene». ¿Se arrepintió? ¿Se fue?, preguntó don Julián con una voz de trueno que resonó en todo el jardín. «¡Habla, muchacho!». Beto negó con la cabeza violentamente, llorando de rabia. «No, tío, no se arrepintió. Se la llevaron. Íbamos saliendo de su casa, ya con el vestido puesto, y nos cerraron el paso en la brecha del Gavilán. Eran 3 camionetas negras, hombres armados con armas largas. ¿Quiénes?, rugió Rogelio, sintiendo que el mundo se le venía encima, que el piso se abría bajo sus botas de charro. ¿Fueron secuestradores? ¿Quieren dinero? Les doy todo, les doy el rancho, pero dime quiénes son». Beto levantó la vista y soltó la bomba que detonaría la masacre. Las palabras que cambiarían el destino de todos los presentes. No pidieron dinero, Rogelio. El que se bajó de la camioneta líder fue Luis Cantú, el hijo de don Fausto. Se bajó riéndose, golpeó a los choferes, agarró a Elena del pelo, la subió a su troca a la fuerza y dijo que te mandaba decir que él sí sabe tratar a una mujer, no como los Valdés. Dijo que se la lleva al rancho El Alacrán, para hacerle su propia luna de miel esta noche. Al escuchar el apellido Cantú, un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos los presentes mayores de 50 años. Los Cantú, los enemigos jurados. La familia con la que habían tenido una paz frágil, tensa y armada durante una década tras la última guerra por el control del agua. Robar a la novia el día de la boda no era un crimen pasional, era un acto de dominación total. Era una meada territorial. Luis Cantú no quería a Elena, quería destruir el honor de Rogelio y escupir en la cara de don Julián frente a toda la sociedad de Coahuila. La reacción de Rogelio fue visceral, primaria. Soltó un grito que no parecía humano, arrancándose el moño de gala del cuello como si le asfixiara. Corrió hacia una de las mesas de los invitados, agarró una botella de tequila llena y la estrelló contra el suelo con una fuerza demencial. Los voy a matar a todos y voy a quemar su maldito rancho», aullaba con las venas del cuello a punto de estallar. Pero fue la reacción de don Julián, el patriarca, la que cambió el curso de la historia y heló la sangre de los testigos. El viejo no gritó, no corrió. Con una calma terrorífica, mucho más peligrosa que la furia de su hijo, se quitó el sombrero, se alisó el cabello canoso y miró a sus compadres, a sus socios y a sus hijos que estaban en la fiesta. Sus ojos habían perdido cualquier rastro de celebración. Ahora eran los ojos de un general en el campo de batalla. «Se acabó la fiesta», dijo don Julián, su voz resonando clara y letal en el silencio sepulcral. «Guarden el pastel. Saquen los cuernos de chivo». Se volvió hacia los músicos que miraban aterrorizados sin saber si correr o quedarse. «Ustedes no se van. Toquen el corrido de los Valdés. Y tóquenlo fuerte, que se escuche hasta el infierno, porque allá vamos». En ese instante exacto, el rancho San Isidro sufrió una metamorfosis radical. Dejó de ser un lugar de celebración de vida y se convirtió en un cuartel de muerte. Los invitados, hombres recios acostumbrados a la vida dura de la frontera, entendieron el código implícito. No hubo necesidad de explicaciones ni de asambleas. Las mujeres y los niños fueron enviados apresuradamente a la seguridad de la casa grande, cerrando puertas y ventanas. Los hombres corrieron a sus camionetas lujosas. Lo que siguió fue un desfile de armamento que hubiera envidiado cualquier policía estatal. De los compartimentos secretos de las pickups, de los dobles fondos en los asientos y de las cajuelas, salieron rifles AR-15, fusiles AK-47, cuerno de chivo,
pistolas escuadras con cachas de oro y diamantes, y chalecos tácticos. Los trajes de diseñador italiano se cubrieron con carrilleras de munición. Las corbatas de seda se cambiaron por radiocomunicadores de frecuencia encriptada. El alcohol que ya corría por sus venas dejó de ser un lubricante social para convertirse en combustible de guerra. No había miedo en sus ojos, había ofensa, y en el norte la ofensa se cobra al contado y con intereses de sangre. Rogelio, el novio humillado, se acercó a su padre con una pistola en cada mano. «Papá, yo voy por delante», dijo. «Tú vas por delante, hijo», asintió don Julián. «Pero no vas solo, vamos todos. Si los Cantú querían una boda, les vamos a dar una boda. Pero la novia va a ser la muerte, y los invitados van a ser sus cadáveres». 20 camionetas se alinearon en la salida del rancho, motores rugiendo como bestias. La caravana de la venganza arrancó, levantando una columna de polvo que tapó el sol, dirigiéndose hacia el territorio enemigo. La boda roja había comenzado. Para comprender por qué una familia entera está dispuesta a cambiar el vals de una boda por el tableteo de las ametralladoras, primero hay que entender el suelo que pisan. Coahuila no es un estado para los débiles de espíritu, ni para los blandos de piel. Es una geografía hostil, una extensión inmensa de desierto chihuahuense, serranías cortadas a tajo y llanuras donde el viento levanta tolvaneras que pueden borrar el sol. Aquí, la tierra es dueña de los hombres, y no al revés. En la región carbonífera, el subsuelo está lleno de riqueza negra, carbón y gas, pero la superficie es un infierno de matorrales espinosos, gobernadoras y nopales que sobreviven con apenas unas gotas de agua al año. Este entorno moldea el carácter. El hombre de esta región no pide favores, los arrebata. No confía en la justicia de los tribunales porque los tribunales están lejos, en Saltillo o en la Ciudad de México, lugares donde la gente usa corbata y aire acondicionado. Aquí, la justicia se administra con la misma dureza que el clima. Seca, rápida y, a menudo, mortal. La distancia entre rancho y rancho se mide en kilómetros de soledad. Y en esa soledad, la ley del Estado se diluye hasta desaparecer, dejando paso a la única ley que ha perdurado desde tiempos de la Revolución. La ley del monte, la ley de la sangre, la ley del más fuerte. El escenario de este conflicto, la arena donde los Valdés y los Cantú jugarían su última partida, es un territorio marcado por cicatrices antiguas. La rivalidad entre estas dos familias no nació esa tarde con el robo de la novia. El robo fue simplemente la gota que derramó un vaso que llevaba 50 años llenándose de veneno. Los Valdés y los Cantú son las dos caras de la misma moneda. Ambos clanes llegaron a la región a principios del siglo XX. Ambos hicieron fortuna con la minería y el ganado, y ambos creían ser los reyes absolutos de la comarca. Durante décadas habían mantenido una guerra fría, un equilibrio de terror basado en el respeto mutuo a la capacidad de fuego del otro. Se saludaban en las ferias ganaderas con apretones de manos firmes y sonrisas falsas, mientras por debajo de la mesa competían por concesiones de agua, por la compra de tierras ejidales y por la lealtad de los políticos locales. Pero había sangre de por medio, sangre vieja, seca, pero no olvidada. El abuelo de Rogelio Valdés había muerto en una emboscada en los años 70 que nunca se aclaró, pero que todos atribuían a los pistoleros de los Cantú. A su vez, un tío de Luis Cantú había aparecido flotando en un pozo de agua en los 80. Esas muertes se habían pagado con treguas frágiles y matrimonios de conveniencia que nunca funcionaron, pero el rencor seguía ahí, latente, como una veta de gas grisú, esperando una chispa para explotar la mina entera. El robo de Elena, la novia, rompió el único código sagrado que mantenía esa paz armada: no meterse con la familia directa y, sobre todo, no tocar a las mujeres. En la cultura profundamente machista y tradicional del norte rural, la mujer es vista como el depositario del honor familiar. Robarle la mujer a un hombre el día de su boda no es un crimen pasional, es una castración pública. Luis Cantú sabía perfectamente lo que hacía. No estaba enamorado de Elena, la estaba usando como un instrumento de guerra psicológica. Al llevársela a su rancho, el alacrán estaba enviando un mensaje devastador: puedo entrar a tu casa, puedo tomar lo que es tuyo y no tienes el poder para impedirlo. Si los Valdés no respondían esa misma noche, si esperaban a poner una denuncia o a negociar, estarían acabados. Nadie volvería a respetarlos. Sus socios los abandonarían. Sus enemigos se les echarían encima. En este escenario, la inacción es sinónimo de muerte social y financiera. Por eso don Julián no dudó. Por eso no hubo debate. La respuesta tenía que ser inmediata, desproporcionada y definitiva. Tenían que borrar a los Cantú de la faz de la tierra para recuperar su rostro. El objetivo, el rancho, el alacrán,
Ubicado a 30 kilómetros de distancia por brechas de terracería infernales, era una fortaleza. Si San Isidro de los Valdés era una hacienda elegante diseñada para impresionar, el Alacrán de los Cantú era un búnker diseñado para resistir. Estaba situado en una loma estratégica, rodeado de muros de piedra volcánica y mallas electrificadas. Se decía que don Fausto Cantú, el padre del secuestrador, tenía un arsenal que rivalizaba con el del ejército. Ametralladoras Barrett calibre .50, lanzagranadas y vehículos blindados artesanalmente, los llamados monstruos. Entrar ahí era una misión suicida, pero la caravana de los Valdés avanzaba hacia allá sin detenerse. El convoy de 20 camionetas se movía por el desierto como una serpiente de acero y polvo. Dentro de las cabinas climatizadas, el ambiente era de una concentración sepulcral. Los hombres que minutos antes bebían champán y bailaban cumbias, ahora revisaban cargadores, ajustaban chalecos antibalas sobre sus camisas de seda y rezaban en silencio a San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles, o a la Santa Muerte, dependiendo de su devoción personal. El paisaje que atravesaban reflejaba la dureza de su misión. Pasaban junto a minas de carbón abandonadas, agujeros negros en la tierra que parecían bocas del infierno, rodeados de maquinaria oxidada que recordaba lo efímera que es la riqueza. Pasaban por pueblos fantasmas, caseríos de adobe que se habían vaciado por la migración o por la violencia de los cárteles años atrás. Coahuila es un cementerio de sueños, y esa tarde se preparaba para recibir nuevos inquilinos. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja violento y morado, colores de moretón y sangre. El calor no cedía. El polvo entraba por las ventilas de las camionetas, un polvo fino y alcalino que se pegaba a la garganta y que sabía a viejo, a tiempo acumulado. Rogelio iba en la camioneta líder de copiloto, con su padre al volante. Don Julián manejaba con una mano y con la otra sostenía el radio, coordinando el movimiento de su pequeño ejército privado. «Nadie dispara hasta que yo lo diga», ordenaba el patriarca por la frecuencia encriptada. «Quiero verle la cara a Fausto. Quiero que sepa por qué se va a morir». Rogelio acariciaba su pistola. Se imaginaba a Elena en manos de Luis Cantú. Se imaginaba el terror de ella. Cada kilómetro que avanzaban aumentaba su odio. Ya no le importaba su vida. Solo le importaba matar. Esa mentalidad kamikaze es típica del escenario norteño cuando el honor está en juego. La vida propia pierde valor frente a la necesidad de venganza. La ausencia de autoridad en este escenario es el factor clave que permite que suceda una boda roja. En cualquier país civilizado, ante un secuestro, se llama a la policía, se bloquean carreteras, se negocia. Aquí no. La policía municipal de la zona estaba en la nómina de ambas familias, cobrando por protección y por mirar hacia otro lado. Si don Julián hubiera llamado al comandante local, este probablemente habría avisado a los Cantú de que iban en camino. La Guardia Nacional tenía un cuartel a 100 kilómetros, pero rara vez se metían en las brechas de noche. Sabían que en pleitos de faldas y tierras de los caciques, el que se mete sale quemado. Era una zona de exclusión, un vacío legal donde imperaba la autotutela. Los Valdés sabían que tenían una ventana de tiempo de unas 4 o 5 horas para hacer el trabajo y desaparecer antes de que el Estado se viera obligado a reaccionar por el escándalo. Era una operación quirúrgica en su concepción, pero que acabaría siendo una carnicería en su ejecución. Mientras la caravana de la muerte se acercaba a El Alacrán, en el rancho enemigo el escenario era muy distinto, pero igualmente grotesco. Los Cantú estaban celebrando. Para ellos, el robo de la novia era una victoria estratégica. Habían humillado a sus rivales sin disparar un tiro, todavía. Luis Cantú había llegado con Elena arrastrándola, exhibiéndola ante sus pistoleros y empleados como un trofeo de guerra. Habían abierto cerveza, habían puesto música de banda a todo volumen y se reían a carcajadas. Creían que los Valdés estarían paralizados por el shock, o que estarían perdiendo el tiempo buscando abogados. Subestimaron el poder del odio. Creyeron que el dinero y la civilización habían ablandado a don Julián. No entendieron que, bajo los trajes caros, seguían siendo los mismos hombres salvajes que sus abuelos. Ese error de cálculo, esa arrogancia nacida de la impunidad, fue su sentencia. El escenario en el Alacrán era de fiesta obscena, de borrachera prematura. No habían reforzado la guardia perimetral. Los halcones, vigilantes, estaban distraídos, bebiendo las sobras de la celebración. La geografía del ataque favorecía a quien tuviera más determinación. El rancho El Alacrán tenía una sola entrada principal, un portón de hierro forjado con el emblema de la familia, un escorpión gigante, pero tenía un punto débil. La parte trasera daba a un arroyo seco, un cauce de río que solo llevaba agua cuando llovía torrencialmente, cosa que no pasaba hacía años.
Don Julián conocía ese arroyo. De niño había cazado venados ahí. Sabía que sus camionetas 4x4 podían entrar por el lecho del río y salir justo detrás de las caballerizas, sorprendiendo a los Cantú por la retaguardia. El plan no era un asedio, era una aniquilación envolvente. Nos dividimos en 2 grupos, instruyó don Julián por la radio cuando estaban a 5 kilómetros del objetivo. El grupo Alfa, conmigo y Rogelio, entra por el frente, rompiendo el portón. Vamos a llamar su atención. El grupo Bravo, con Beto y los primos de Monclova, den la vuelta por el arroyo seco. Cuando empiece el tiroteo en la entrada, ustedes entran por atrás y barren con todo. No dejen a nadie con un arma en la mano. «Entendido, tío», respondió la voz estática de Beto. «Por la sangre. Por la sangre», repitieron todos. El sol terminó de ocultarse. La oscuridad cayó sobre el desierto como un manto pesado. Ahora solo se veían los faros de las camionetas cortando la noche, y a lo lejos, las luces de El Alacrán, brillando como un faro de la perdición. El escenario estaba listo. Las piezas estaban en el tablero. De un lado, una familia ofendida convertida en ejército. Del otro, una familia arrogante celebrando un crimen. Y en medio, una mujer inocente y un desierto mudo que había visto pasar la historia de la violencia humana una y otra vez, y que esa noche se preparaba para beber de nuevo. El aire se enfrió de golpe, como suele pasar en el desierto, pero dentro de los vehículos el calor humano y la adrenalina mantenían a los hombres sudando. El olor a loción cara se había disipado, reemplazado por el olor metálico del aceite de armas y el miedo controlado. Faltaban 2 kilómetros. Apagaron las luces de las camionetas. Avanzaron en la oscuridad, guiados solo por la luz de la luna y el conocimiento instintivo del terreno. El silencio del motor bajó a un ronroneo mínimo. Se acercaban como fantasmas. La fiesta en El Alacrán se escuchaba ya. La tambora, las risas, los gritos de júbilo. No sabían que estaban escuchando su propia marcha fúnebre. El escenario físico, social y psicológico de Coahuila había conspirado para crear la tormenta perfecta. No había vuelta atrás. La línea invisible que separa la civilización de la barbarie había quedado atrás, en el altar vacío de San Isidro. Ahora entraban en la tierra de rencor y sangre, donde los hombres no valen por lo que tienen, sino por lo que están dispuestos a matar para conservar. Rogelio quitó el seguro de su arma. ¡Clac! El sonido fue pequeño, pero en el silencio de la cabina sonó como un trueno. Estaban listos. Mientras la maquinaria de guerra de los Valdés se aceitaba con la rapidez del odio en el patio del rancho, hubo un breve interregno, un paréntesis de tiempo muerto y asfixiante, donde la civilización intentó por última vez imponerse a la barbarie. Fue el momento del incidente diplomático y la falla sistémica. Antes de que los motores rugieran hacia la carretera, don Julián Valdés, hombre de códigos antiguos pero también hombre de negocios que entendía que la guerra es mala para las finanzas, hizo 2 intentos desesperados por evitar el baño de sangre. No lo hizo por miedo a los Cantú, ni por piedad cristiana, sino porque en el fondo sabía que, si cruzaban esa línea, si invadían El Alacrán a sangre y fuego, su vida tal como la conocía terminaría para siempre. Se convertirían en fugitivos, en proscritos. Así que, mientras sus hombres cargaban los cargadores de los fusiles AR-15 con balas de punta hueca, don Julián buscó al único hombre que teóricamente tenía autoridad moral sobre ambas familias, el padre Anselmo. El padre Anselmo era un sacerdote de 70 años, con la sotana desgastada y las botas llenas de polvo, un cura de pueblo que había bautizado a Rogelio Valdés y también a Luis Cantú. Conocía los secretos de confesión de ambos clanes. Estaba ahí, en la fiesta, con una copa de vino consagrado en la mano que le temblaba visiblemente. Don Julián se le acercó, con la pistola ya fajada al cinto, rompiendo la imagen de respeto que siempre le había profesado. «Padre», le dijo con voz ronca, «usted tiene el número directo de don Fausto Cantú. Llámelo. Llámelo ahora mismo y dígale que me devuelva a la muchacha. Dígale que si me la entrega intacta en la próxima hora, aquí no pasó nada. Me trago mi orgullo, cancelo la boda y cada quien a su casa. Pero si no me la entrega, usted sabe lo que va a pasar». El sacerdote, pálido como un cirio, asintió. Sacó su viejo teléfono celular y marcó. Puso el altavoz. El timbre sonó 1, 2, 3 veces. El silencio en el círculo cercano de la familia Valdés era sepulcral. Finalmente alguien contestó al otro lado. No fue don Fausto. Fue una voz joven arrastrada por el alcohol y la euforia. Era Luis Cantú, el secuestrador. «¿Qué quiere, curita?», dijo la voz, acompañada de risas y música de banda de fondo. «Luis», suplicó el padre Anselmo. «Hijo, estás cometiendo un error gravísimo. Estoy aquí con don Julián. Te pido, por el amor de Dios, que traigas a Elena. No desates una guerra.
Hubo una pausa al otro lado de la línea. Se escuchó el sonido de un beso forzado y un gemido de mujer que heló la sangre de Rogelio, quien escuchaba a 2 metros de distancia. «Dígale a los Valdés que ya es tarde», respondió Luis, con una arrogancia que firmó su sentencia de muerte. «Elena ya no se quiere casar con granjeros. Ahora está con hombres de verdad. Y dígale a Rogelio que le voy a mandar el video de la noche de bodas para que aprenda cómo se hace». La llamada se cortó. El padre Anselmo bajó el teléfono lentamente, mirando a don Julián con ojos de terror absoluto. «Lo intenté, Julián. Lo intenté», balbuceó el cura. Don Julián no le contestó. Solo le puso una mano en el hombro, un gesto pesado que se sintió como una despedida. «Váyase a la iglesia, padre, y empiece a rezar la extremaunción, porque esta noche va a tener mucho trabajo». La mediación divina había fallado. Dios había salido de Coahuila esa tarde, dejando el escenario libre para el diablo. El siguiente paso en la cadena de fracasos fue la autoridad civil. Don Julián, agotando la última instancia racional, llamó al comandante Treviño, el jefe de la policía municipal de la región, un hombre al que los Valdés habían apoyado en su campaña y al que le enviaban una gratificación mensual para mantener la paz en sus rutas de transporte. «Comandante», dijo don Julián al teléfono sin preámbulos, «los Cantú se llevaron a mi nuera, la tienen en el Alacrán. Quiero que vaya por ella. Quiero que la saque de ahí y arreste a Luis». La respuesta del comandante Treviño fue el retrato hablado de la corrupción y la cobardía que asola a las instituciones en el México rural. Se escuchó el carraspeo nervioso de un hombre que sabe que está entre la espada y la pared. «Mire, don Julián, usted sabe cómo está la cosa», titubeó el policía. «Eso es un pleito entre particulares. Es un lío de faldas. Yo no tengo jurisdicción en el rancho de don Fausto. Además, mis muchachos no tienen equipo para entrar ahí. Tienen gente armada, don Julián. Si yo mando una patrulla, me la regresan en pedazos. Mejor ponga su denuncia en el Ministerio Público el lunes y...» Don Julián colgó. No azotó el teléfono. Simplemente cortó la comunicación con la misma frialdad con la que se corta un miembro gangrenado. «El gobierno no existe», le dijo a Rogelio, que estaba a su lado temblando de rabia contenida. «La ley somos nosotros. Siempre ha sido así, solo que se nos había olvidado. Este fue el momento de la falla total. Si el sacerdote hubiera logrado conmover a los Cantú, o si la policía hubiera tenido el valor de hacer su trabajo, la masacre se habría evitado. Pero en el desierto, las instituciones son espejismos. Cuando se necesita agua real, solo encuentras arena. La sociedad civilizada falló a los Valdés, y al fallarles, los liberó de cualquier atadura moral. Ya no eran ciudadanos, eran una tribu agraviada. El contrato social se rompió en pedazos, y lo único que quedó fue el contrato de sangre. Pero faltaba el detonante final, el incidente específico que convertiría la rabia en una misión suicida. 5 minutos después de la llamada fallida, el teléfono de Rogelio vibró. No fue una llamada, fue un mensaje de WhatsApp, un número desconocido. El mensaje en la botella lanzado al mar de la desesperación. Rogelio abrió el mensaje con manos temblorosas. Era un video corto, de apenas 10 segundos. En la pantalla, iluminada por luces estroboscópicas de fiesta, aparecía Elena. Estaba despeinada, con el maquillaje de novia corrido por las lágrimas, sentada en una silla de plástico en lo que parecía ser una palapa de jardín. Detrás de ella, Luis Cantú, con una botella de whisky en una mano y un rifle AK-47 en la otra, se reía a carcajadas. «¡Saluda a tu novio, mi reina!», gritaba Luis, jalándole el velo blanco hasta arrancárselo. Elena miraba a la cámara y solo decía: «Rogelio, no vengas. Te van a matar». Luego, la imagen se cortaba con la risa burlona de los hombres de los Cantú. Ese video fue el catalizador químico. No solo confirmaba el secuestro, confirmaba la humillación pública. En la era digital, el deshonor se viraliza. Rogelio sabía que ese video ya no solo lo tenía él. Probablemente ya circulaba entre los amigos de Luis, entre los sicarios, entre la gente del pueblo. Si no actuaba, sería el hazmerreír de todo el norte. Sería el hombre al que le robaron la mujer y le mandaron el video. Esa vergüenza es peor que la muerte para un hombre criado bajo el sol de Coahuila. Rogelio le mostró el teléfono a su padre. Don Julián vio la imagen de la muchacha aterrorizada y la cara de Luis Cantú. El viejo cerró los ojos un segundo, respiró hondo el aire caliente cargado de polvo, y cuando los abrió ya no había dudas, ni cálculos financieros, ni prudencia. Ese muchacho Cantú acaba de firmar la sentencia de muerte de toda su estirpe, dijo don Julián, con una voz tan baja que daba más miedo que un grito. No vamos a ir solo por Elena. Vamos a arrancar la mala hierba de raíz. No quiero que quede nadie vivo en el Alacrán que pueda contar el cuento, ni los perros.
Se subió al estribo de su camioneta blindada y miró a los 40 hombres armados que esperaban su orden. Eran primos, tíos, hermanos, guardaespaldas leales. Todos habían visto el video o sabían de él. Todos sentían la afrenta como propia. «Escuchen bien», gritó don Julián. «La ley nos dio la espalda. Dios nos dio la espalda. Así que ahora dependemos de esto». Levantó su fusil automático al aire. «Vamos a enseñarles a esos bastardos que a la familia Valdés se le respeta o se le teme, pero nunca se le humilla. Al que se raje, yo mismo lo mato aquí». El rugido de aprobación de los hombres se mezcló con el encendido de los motores V8. Era un sonido gutural, mecánico y humano a la vez. Las mujeres de la familia, que se habían quedado en el porche de la casa grande llorando, vieron partir la caravana. Sabían que muchos de esos hombres no volverían. Sabían que sus hijos y esposos iban a cometer pecados imperdonables. La madre de Rogelio, doña Sofía, se acercó al padre Anselmo, que seguía parado en el jardín con el teléfono en la mano, inútil. «Padre», le dijo ella, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. «¿Por qué Dios permite esto?» El cura miró la nube de polvo que levantaban las camionetas al alejarse hacia el horizonte rojo del atardecer. «Dios no tiene nada que ver aquí, hija», respondió el sacerdote con amargura. «Esto es asunto de hombres. Y los hombres, cuando se dejan llevar por el orgullo, son peores que los demonios». La falla estaba completa. El sistema que debía prevenir la violencia, la moral religiosa y la fuerza del Estado, se había colapsado ante la realidad del poder caciquil. El incidente del video había eliminado cualquier posibilidad de negociación. Ya no había vuelta atrás. La botella con el mensaje había llegado a la orilla y el mensaje era guerra. La caravana avanzó por la carretera federal y luego se desvió hacia las brechas de terracería, apagando las luces, convirtiéndose en una serpiente de sombras. Iban hacia el Alacrán, el nido de sus enemigos. En las cabinas de las camionetas el silencio era denso. Rogelio revisaba una y otra vez el video en su mente, alimentando su odio, visualizando el momento en que tendría a Luis Cantú enfrente. No pensaba en la cárcel, no pensaba en el futuro, solo pensaba en borrar esa risa de la faz de la tierra. El incidente había transformado a un novio enamorado en un verdugo implacable. Y Coahuila, muda testigo de tantas tragedias, se preparaba para recibir la sangre de sus hijos en una noche que sería recordada por generaciones, como la noche en que la boda se tiñó de rojo. El sol de Coahuila, ese disco blanco y tirano que había presidido la ceremonia fallida, comenzó finalmente a esconderse detrás de la Sierra de la Gavia, tiñendo el horizonte de un rojo sucio, coagulado, como si el cielo mismo estuviera herido. En el rancho San Isidro, la transformación fue espectral. Lo que minutos antes era un escenario de alegría nupcial, con centros de mesa de orquídeas importadas y manteles de lino blanco inmaculado, se convirtió en cuestión de segundos en un campamento de guerra improvisado. Los meseros, pálidos y temblorosos, recogían las copas de cristal de baccarat a medio terminar y se retiraban hacia las cocinas, entendiendo que su trabajo había terminado y que lo que seguía no requería de servicio de catering. El pastel de bodas, una torre de 5 pisos decorada con flores de azúcar, y los nombres de Rogelio y Elena, entrelazados en glaseado dorado, quedó abandonado en el centro del jardín, derritiéndose lentamente por el calor residual. Una estructura dulce y grotesca que nadie se atrevió a tocar. Un monumento a la futilidad de los planes humanos frente a la voluntad del destino. La preparación para la batalla no se hizo en un cuarto de guerra secreto ni en una armería subterránea. Se hizo ahí mismo, en el estacionamiento de grava, bajo la luz moribunda del atardecer. Fue un ritual casi religioso, una liturgia de violencia donde los hombres del clan Valdés se despojaron de su civilidad para abrazar su naturaleza más primitiva. Los invitados, primos, tíos y compadres leales a don Julián caminaron hacia sus camionetas lujosas con un paso pesado, decidido. Se quitaron los sacos de diseñador italiano, arrojándolos a los asientos traseros como si fueran trapos viejos. Se aflojaron las corbatas de seda, se arremangaron las camisas de vestir hasta los codos y empezaron a abrir los compartimentos secretos de sus vehículos. En el norte de México, una camioneta no es solo un medio de transporte, es una fortaleza móvil. Debajo de los asientos traseros, detrás de los paneles de las puertas y en dobles fondos soldados al chasis, aparecieron los fierros. El sonido metálico de los cerrojos al ser cortados, clac, clac, se multiplicó por todo el estacionamiento, creando una sinfonía mecánica que helaba la sangre. No eran armas de caza, eran fusiles de asalto AR-15, modificados para disparar en ráfaga, cuernos de chivo AK-47 con cargadores de disco y escopetas tácticas recortadas. Rogelio, el novio, fue el centro de esta metamorfosis.
Se había arrancado el moño de charro y abierto la chaqueta de gala, dejando ver el chaleco antibalas que su padre le obligó a ponerse encima de la camisa bordada. La imagen era de una contradicción visual impactante. Un hombre vestido para el altar, pero equipado para la trinchera. «Vestidos de luto», murmuró alguien en la multitud, y la frase quedó flotando en el aire. Porque, en efecto, aunque ninguno llevaba ropa negra tradicional, todos llevaban el luto en la mirada. Sabían que esa noche, al cruzar el umbral del rancho El Alacrán, dejarían atrás su inocencia, su estatus de ciudadanos respetables y quizás sus vidas. Rogelio tomó una botella de whisky Buchanan's 18, que había quedado en una mesa cercana. No buscó un vaso. Le dio un trago largo, profundo, casi suicida, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta y se mezclaba con la bilis de la rabia. No bebía para emborracharse, bebía para matar el miedo, para endurecer el pulso. Le pasó la botella a su primo Beto, quien también bebió y luego se limpió la boca con el dorso de la mano manchada de sangre seca. El alcohol se convirtió en la comunión de este ejército irregular. Don Julián Valdés supervisaba la operación con la frialdad de un general experimentado. No gritaba, no corría, caminaba entre las camionetas, revisando que sus hombres estuvieran listos. «Aseguren los radios», ordenaba con voz baja. «Canal 5, frecuencia privada. Nadie habla si no es necesario. No quiero héroes, quiero soldados». El viejo cacique se detuvo frente a su propia camioneta, una Chevrolet Suburban blindada nivel 5, una bestia negra capaz de resistir impactos de alto calibre. Abrió la cajuela y sacó su arma personal, un rifle M16 antiguo pero impecable, un recuerdo de tiempos más oscuros en la región. Lo cargó con movimientos lentos y precisos, sus manos callosas acariciando el metal frío con familiaridad. Miró a sus hijos, a sus sobrinos, a los hombres que había visto crecer. Sabía que los estaba llevando al matadero. Sabía que la ley, si es que sobrevivían, los perseguiría por siempre. Pero también sabía que si no lo hacía, el apellido Valdés no valdría nada a la mañana siguiente. En la lógica torcida del honor fronterizo, la muerte es preferible a la vergüenza. La salida de la caravana fue un evento sísmico. 20 motores V8 de gran cilindrada rugieron al unísono, haciendo vibrar el suelo del rancho. Las mujeres de la familia, madres, esposas y hermanas, se habían congregado en el porche de la casa grande. No intentaron detenerlos. Sabían que era inútil. En Coahuila, cuando los hombres deciden matar, las mujeres solo pueden rezar. Vieron partir a la columna de vehículos, una serpiente de acero y luces rojas que se alejaba levantando una nube de polvo asfixiante. Doña Sofía, la madre de Rogelio, hizo la señal de la cruz en el aire, bendiciendo a la muerte que iba en camino. «Que Dios los perdone», susurró, «porque los Cantú no lo harán». La caravana salió del camino pavimentado y se internó en las brechas, esos caminos de terracería laberínticos que cortan el desierto, y que solo los locales conocen bien. La marcha hacia el rancho El Alacrán duró 40 minutos de tensión insoportable dentro de las cabinas climatizadas. La noche había caído por completo. Una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo. Las camionetas avanzaban en fila india, manteniendo una distancia prudente para no chocar si la de adelante frenaba de golpe. Apagaron las luces principales para no ser detectados a la distancia, avanzando solo con las luces de niebla y, en algunos casos, con visores nocturnos que habían comprado para la cacería de venado y que ahora servían para la cacería de hombres. El silencio en la radio era casi absoluto, solo roto por la respiración pesada de los ocupantes y el crujido de las llantas sobre la grava suelta. Dentro de la camioneta líder, Rogelio miraba por la ventana hacia la negrura del desierto. El paisaje pasaba como sombras deformes, mezquites retorcidos que parecían manos esqueléticas intentando detenerlos, saguaros gigantes que se erguían como centinelas mudos. La mente de Rogelio era un torbellino. No pensaba en Elena como su prometida dulce. Pensaba en ella como una víctima, como un objeto sagrado que había sido profanado. Recordaba el video, la risa de Luis Cantú. Esa risa se repetía en su cabeza en un bucle infinito, alimentando un odio que le hacía apretar los dientes hasta que le dolía la mandíbula. Acariciaba la cacha de su pistola, grabada con sus iniciales, una Colt 38 Super que su padre le había regalado cuando cumplió 18 años. «Nunca la saques si no la vas a usar», le había dicho don Julián ese día. Hoy la iba a usar, iba a vaciarla. Sentía una claridad mental aterradora. El miedo había desaparecido, reemplazado por una determinación mecánica. Ya no era un novio, era un proyectil humano buscando su blanco. A mitad del camino, la voz de don Julián rompió el silencio de la radio. «Atención a todos, estamos llegando al punto de división.
Grupo Bravo, sepárense en la yicha del camino del Coyote. Bajen al arroyo seco. Tienen 20 minutos para posicionarse detrás de las caballerizas. No hagan ruido. Si ven a un halcón, lo bajan con silenciador o a cuchillo. No quiero disparos antes de tiempo. Copiado, tío, respondió Beto desde la camioneta que lideraba el segundo grupo. La caravana se dividió. 10 camionetas giraron a la izquierda, descendiendo hacia la oscuridad del cauce seco del río, desapareciendo entre la maleza. Las otras 10, lideradas por don Julián y Rogelio, continuaron por el camino principal, directo hacia la boca del lobo, hacia el portón principal de El Alacrán. Esta maniobra táctica, digna de una operación militar, demostraba que los Valdés no eran simples rancheros enojados, eran estrategas. Conocían el terreno mejor que sus enemigos. El arroyo seco era una apuesta arriesgada. Si había lodo o piedras grandes, las camionetas podrían atascarse. Pero si lograban pasar, aparecerían justo en la retaguardia de la fiesta de los Cantú, atrapándolos entre dos fuegos. Era la clásica maniobra de pinza, ejecutada con vehículos de lujo y armas ilegales. Mientras avanzaban, el olor del aire cambió. Ya no olía solo a polvo, olía a humo de leña y carne asada. El viento traía débilmente el sonido de la música de banda desde el rancho enemigo. Estaban tocando el sinaloense. Los Cantú seguían de fiesta. Seguían celebrando su victoria pírrica, ignorantes de que la muerte se acercaba a 80 kilómetros por hora. En la camioneta de vanguardia, don Julián encendió un cigarrillo. La brasa roja iluminó brevemente su rostro arrugado y duro. «Están borrachos», dijo exhalando el humo. «Escucha la música. Tienen la guardia baja. Creen que somos cobardes. Creen que estamos llorando en San Isidro o poniendo denuncias en el Ministerio Público». Miró a su hijo. «Rogelio, cuando entremos, tú vas directo por Luis. No te distraigas con los pistoleros. Los pistoleros son míos. Luis es tuyo. Es tu derecho de sangre». Rogelio asintió sin mirar a su padre. «Lo voy a despedazar, papá». «Hazlo rápido», contestó el viejo. «No disfrutes el dolor ajeno. Eso es de sádicos. Nosotros somos hombres de justicia, aunque la justicia sea fea». Faltaba 1 kilómetro. Las luces del rancho El Alacrán ya eran visibles, un resplandor amarillento en la cima de una loma. Se veían las siluetas de los muros perimetrales y la torre de vigilancia en la entrada. Don Julián detuvo la columna un momento. «Luces apagadas», ordenó. «Vamos a llegar hasta el portón con el impulso. Aceleren a fondo cuando estemos a 100 metros. La camioneta del gordo trae el tumbaburros reforzado. Él abre el portón. Nosotros entramos disparando». El silencio regresó, pero ahora era un silencio eléctrico, vibrante. Los corazones de 40 hombres latían al mismo tiempo, sincronizados con los pistones de sus motores. Se ajustaron los chalecos, quitaron los seguros de las armas. Clic, clic, clic. Era el sonido del inicio del fin. Rogelio miró su traje de novio por última vez. Los bordados de plata brillaban débilmente en la oscuridad de la cabina. Pensó en lo irónico que era ir a matar vestido para amar. Se prometió a sí mismo que, si salía vivo, quemaría ese traje. Nunca más volvería a usar charro. Esa identidad había muerto con la traición. Ahora nacía otra identidad, una forjada en plomo. «¡Ahora!», gritó don Julián por el radio. Los motores rugieron. Las llantas mordieron la tierra. La caravana de los Valdés se lanzó hacia adelante como una jauría de lobos negros saliendo de la noche. La velocidad aumentó. 60, 80, 100 kilómetros por hora. El portón de El Alacrán se hacía más grande en el parabrisas. Los guardias de los Cantú, adormilados y borrachos, apenas tuvieron tiempo de ver las sombras acercándose antes de que fuera demasiado tarde. La preparación había terminado. El luto ya estaba puesto. Ahora comenzaba el baile de las balas. El impacto de la camioneta líder, una Ford Lobo negra equipada con un tumbaburros de acero reforzado, contra el portón principal del rancho El Alacrán, produjo un sonido que no se pareció a nada terrenal. Fue un estruendo metálico y chirriante. ¡Crash!, que sonó como si el cielo se estuviera partiendo en dos. Las bisagras de hierro forjado, diseñadas para resistir el viento y el tiempo, no pudieron resistir la energía cinética de 3 toneladas de acero, moviéndose a 100 kilómetros por hora. El portón voló hacia adentro, arrancado de cuajo de sus columnas de mampostería, convirtiéndose en un proyectil mortal que aplastó a uno de los guardias de los Cantú, que dormitaba en la caseta de vigilancia. Ese fue el primer muerto de la noche. Un hombre que pasó del sueño a la nada sin siquiera saber que la guerra había llegado a su puerta. Inmediatamente detrás de la camioneta Ariete, entró el resto de la columna del Grupo Alfa, liderada por don Julián y Rogelio.
Entraron derrapando sobre la grava suelta, levantando nubes de polvo iluminadas por los faros de halógeno, formando un abanico de fuego frente a la casa principal. En ese preciso instante, la banda de música sinaloense, contratada por los Cantú para celebrar su hazaña, estaba tocando a todo volumen en el jardín central. El sonido de la tuba y las trompetas, alegre y estridente, chocó violentamente con el sonido seco y repetitivo de los primeros disparos. Durante 3 segundos surrealistas, la música continuó mientras las balas empezaban a volar, creando una banda sonora macabra para la carnicería. Los músicos, al ver los destellos de los fusiles, dejaron de tocar uno por uno, soltando los instrumentos y lanzándose al suelo, mientras los platillos rodaban por el pasto haciendo un clink 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 absurdo en medio del caos. «Fuego a discreción, barren con todo», ordenó don Julián por el radio, bajando la ventanilla blindada de su Suburban lo suficiente para sacar el cañón de su M16. El tiroteo comenzó con una ferocidad que paralizó a los defensores. Los hombres de los Valdés, protegidos por el blindaje de sus vehículos, disparaban con precisión fría contra cualquier silueta que se moviera en la zona de la fiesta. Los sicarios y familiares de los Cantú, borrachos, aturdidos y con la guardia baja, intentaban reaccionar, corriendo hacia sus propias camionetas en busca de armas, pero eran abatidos antes de llegar. Las balas trazadoras cruzaban la oscuridad de la noche coahuilense como líneas de láser rojo, zumbando como avispas furiosas. Zip, zip, zip. Perforando carne, vidrio y lámina. Don Fausto Cantú, el patriarca enemigo, salió de la casa grande con una pistola en cada mano, gritando órdenes que nadie escuchaba. «¿Qué pasa? Defiendan la plaza, bola de inútiles», rugía, mientras las balas picaban el estuco de la pared a centímetros de su cabeza. La sorpresa había sido total. La arrogancia de creerse intocables les estaba costando la vida. Los Valdés habían convertido la fiesta en un matadero. Las mesas con botellas de whisky explotaban, rociando alcohol y vidrio sobre los invitados que se arrastraban por el suelo gritando. Las luces estroboscópicas que habían instalado para el baile seguían parpadeando, iluminando la escena con flashes intermitentes. Luz, oscuridad, un cuerpo cayendo, oscuridad, un hombre disparando, oscuridad, sangre en el piso. Era una discoteca del infierno, pero la resistencia de los Cantú no era despreciable. Una vez superado el shock inicial, los que lograron armarse empezaron a devolver el fuego. Un grupo de pistoleros se atrincheró detrás de la fuente de piedra del patio y comenzó a disparar contra las camionetas de los Valdés con rifles de alto poder. Las balas rebotaban en el blindaje de las unidades atacantes, creando chispas y abolladuras. ¡Clang, clang! Uno de los primos de Rogelio, que se había expuesto demasiado al salir de la cabina para tener mejor ángulo, recibió un impacto en el hombro y cayó hacia atrás, gritando. La batalla amenazaba con estancarse en un intercambio de plomo brutal y estático. Fue entonces cuando la estrategia de don Julián, la famosa pinza, cerró sus mandíbulas. Desde la oscuridad del arroyo seco, a espaldas de la casa principal y de las caballerizas donde los Cantú intentaban reagruparse, surgió el Grupo Bravo. Las 10 camionetas lideradas por Beto emergieron de la maleza como espectros, encendiendo sus luces altas de golpe, cegando a los defensores que estaban concentrados en el ataque frontal. ¡Sorpresa, cabrones!, gritó Beto, y sus hombres abrieron fuego desde la retaguardia. El efecto fue devastador. Los Cantú quedaron atrapados en un fuego cruzado mortal. No tenían dónde cubrirse. Si se protegían del frente, les disparaban por la espalda. Si se giraban, los mataban los del frente. El pánico se apoderó de ellos. Vieron caer a sus compañeros uno tras otro. El olor a pólvora quemada saturó el aire. Un olor acre y picante que se metía en la nariz y en la boca, mezclándose con el olor metálico de la sangre que ya formaba charcos en el adoquín del patio. Rogelio Valdés, en medio de la tormenta de balas, tenía una sola misión. No disparaba a los bultos, buscaba un rostro. Salió de su camioneta, ignorando los gritos de su padre que le pedía que se cubriera. Avanzó agachado, usando las jardineras como cobertura, con su Colt 38 Super en la mano derecha, y la adrenalina bombeando en sus venas como combustible de cohete. Sus ojos barrían el caos buscando a Luis Cantú, y lo vio. Luis estaba cerca de la palapa del asador, arrastrando a Elena del pelo. La muchacha, todavía con el vestido de novia desgarrado y sucio, gritaba y pataleaba, intentando soltarse. Luis, con el rostro desencajado por el miedo y la borrachera, intentaba usarla como escudo humano mientras retrocedía hacia una camioneta blindada estacionada atrás. En su mano libre llevaba una pistola, disparando a ciegas hacia la oscuridad. «¡Luis!», gritó Rogelio. Su voz sonó más fuerte que los disparos, cargada de una furia bíblica. Luis Cantú se giró al escuchar su nombre.
Vio a Rogelio parado a 10 metros, sin cubrirse, con el traje de charro abierto y el chaleco antibalas manchado de polvo. «Rogelio, no te acerques o la mato», gritó Luis, poniéndole el cañón de su arma en la cabeza a Elena. El tiempo pareció detenerse en ese rincón del rancho. Alrededor de ellos, la batalla seguía rugiendo, pero para esos tres personajes, el mundo se redujo a ese triángulo de odio y amor. Rogelio no dudó, no negoció. Sabía que Luis era un cobarde y los cobardes dudan. Rogelio levantó su arma con una calma sobrenatural, apuntando no a la cabeza de Luis, demasiado arriesgado con Elena ahí, sino a su pierna expuesta. ¡Bang! La bala de la Colt impactó en la rodilla derecha de Luis Cantú, destrozando la rótula. Luis aulló de dolor, soltando a Elena y cayendo al suelo, agarrándose la pierna destrozada. Elena aprovechó el instante para rodar por el suelo y alejarse, gateando hacia la seguridad de una columna de concreto. Rogelio caminó hacia su enemigo caído. Luis intentaba levantar su arma desde el suelo, pero el dolor y el terror lo hacían temblar. Rogelio pateó la pistola lejos de su mano, se paró sobre él, mirándolo desde arriba como un ángel exterminador. ¿Querías una luna de miel, Luis?, le preguntó Rogelio, jadeando. Luis lo miró con ojos vidriosos, llorando. «Rogelio, somos primos lejanos. Perdóname. Fue una broma. Las bromas se acaban cuando tocas a mi mujer», respondió Rogelio. Apuntó al pecho de Luis. ¡Bang! ¡Bang! 2 tiros al corazón. Secos. Definitivos. Luis Cantú, el heredero arrogante, dejó de respirar. Sus ojos fijos en el cielo negro de Coahuila, mientras la mancha de sangre se extendía rápidamente sobre su camisa de seda azul. Rogelio corrió hacia Elena, la levantó del suelo. Ella temblaba violentamente, en estado de shock. Él la abrazó con fuerza, manchando su vestido blanco con la sangre de sus enemigos y el polvo de la batalla. «Ya pasó», le susurró al oído. «Ya estás conmigo. Ya se murieron». Mientras tanto, en el centro del patio, el duelo de los patriarcas llegaba a su fin. Don Julián y sus hombres habían acorralado a los últimos defensores cerca de la entrada de la casa. Don Fausto Cantú, herido en un brazo, se había refugiado detrás de su camioneta, disparando su última carga. «¡Ríndete, Fausto!», gritó don Julián desde la protección de un muro. «Ya matamos a tu hijo. Se acabó». Al escuchar que Luis estaba muerto, don Fausto soltó un grito de dolor animal. Salió de su escondite, disparando a lo loco, buscando la muerte. Quería irse con su hijo. Los hombres de don Julián no esperaron la orden. 5 rifles AR-15 abrieron fuego al unísono. Don Fausto bailó la danza macabra de las balas, su cuerpo sacudido por múltiples impactos antes de caer de espaldas sobre la fuente de piedra, tiñendo el agua de rojo. Con la caída de los líderes, la resistencia de los Cantú se desmoronó. Los pocos pistoleros que quedaban vivos tiraron las armas y levantaron las manos, pidiendo piedad. «¡No disparen! ¡Nos rendimos!», gritaban. El tiroteo cesó gradualmente, reemplazado por gemidos de dolor. El sonido de motores en ralentí y el crepitar de un incendio que había comenzado en las caballerizas por una bengala perdida. El humo cubría el rancho como una sábana mortuoria. El baile de las balas había terminado. La música se había apagado para siempre. Don Julián caminó entre los cuerpos. Contó 15 muertos del bando enemigo. 15 hombres que esa mañana estaban vivos y que ahora eran bultos inertes. Miró a sus propios hombres. Tenía 3 heridos graves y un primo muerto. El precio había sido alto, pero la cuenta estaba saldada. Se acercó a donde estaban Rogelio y Elena. Vio a su hijo transformado. Ya no era el muchacho alegre que organizaba rodeos. Era un hombre que había matado para proteger lo suyo. Don Julián sintió una mezcla de orgullo y tristeza infinita. Habían recuperado el honor, sí, pero habían perdido el alma. «Vámonos», ordenó don Julián, su voz sonando vieja y cansada. «Recojan a nuestros heridos. Suban a los muertos a las camionetas. No dejamos a nadie atrás. Y quemen la casa grande. Que no quede piedra sobre piedra de este nido de víboras». Los hombres de los Valdés obedecieron con eficiencia mecánica. Rociaron gasolina en la sala principal de la mansión de los Cantú y lanzaron un encendedor. Las llamas lamieron las cortinas y los muebles de lujo, subiendo rápidamente hacia el techo. La caravana se reformó. Las camionetas, ahora abolladas y con agujeros de bala, dieron la vuelta. Rogelio subió a Elena a su camioneta, sentándola en el asiento del copiloto, cubriéndola con su chaqueta de charro para que no viera los cadáveres. Mientras salían del rancho El Alacrán, dejando atrás un infierno de fuego y muerte, Rogelio miró por el retrovisor. Las llamas iluminaban el desierto, una señal visible a kilómetros de distancia. La boda roja había consumado su ritual.
No hubo arroz, ni brindis, ni noche de bodas. Solo hubo fuego, plomo y un silencio sepulcral que volvía a apoderarse del desierto, guardando el secreto de los Valdés entre las piedras y la arena. La venganza estaba completa, pero la leyenda apenas comenzaba a escribirse. Cuando la caravana de los Valdés cruzó de regreso la línea invisible que separa el territorio enemigo de la seguridad relativa de sus propias tierras, el reloj apenas marcaba las 2 de la mañana. Habían pasado menos de 4 horas desde que la novia fue robada. Pero en el rostro de Rogelio, iluminado intermitentemente por los faros de la camioneta que lo seguía, habían pasado 40 años. Elena dormía, o fingía dormir, en el asiento del copiloto, con la cabeza recargada contra el vidrio frío, envuelta en la chaqueta de charro de su prometido, que ahora estaba rígida por la sangre seca de un primo lejano. El silencio dentro de la cabina era absoluto, un silencio espeso y granuloso que pesaba más que los gritos del combate. Rogelio manejaba con una mano, mientras con la otra sostenía la mano fría de Elena, apretándola con desesperación, como si quisiera asegurarse de que ella era real, y no un fantasma más en esa noche de espectros. Atrás, en el horizonte, un resplandor anaranjado seguía manchando el cielo negro. El rancho El Alacrán ardía, convirtiéndose en una pira funeraria para la dinastía Cantú. El regreso al rancho San Isidro no fue un desfile triunfal. No hubo música, no hubo vítores. Las camionetas, abolladas con los parabrisas estrellados y agujeros de bala en las carrocerías, entraron despacio al estacionamiento donde horas antes habían brillado inmaculadas. Las mujeres que habían esperado en vigilia rezando rosarios interminables salieron corriendo de la casa grande. Pero al ver las caras de sus hombres, los gritos de alegría se ahogaron en las gargantas. Vieron la mirada de los que han matado. Vieron la sangre que no era suya y la sangre que sí lo era. Bajaron los cuerpos de los 3 caídos del bando Valdés, envueltos en lonas. El llanto de las viudas rompió la noche, un sonido agudo y desgarrador que sustituyó a las mañanitas que debieron haber sonado al amanecer. Don Julián bajó de su Suburban, caminando con dificultad, apoyándose en su bastón ahora manchado de pólvora. Se acercó a su esposa, doña Sofía, y simplemente asintió. «Se acabó», dijo. «La deuda está pagada». Pero doña Sofía, al ver a Elena bajar de la camioneta de Rogelio, con el vestido de novia hecho jirones y la mirada perdida de quien ha visto el infierno, supo que esa deuda se seguiría pagando en cuotas de pesadillas por el resto de sus vidas. Al día siguiente, cuando el sol volvió a salir sobre Coahuila, iluminó una escena de devastación bíblica en el rancho El Alacrán. Los opilotes, esos pájaros negros y pacientes que son los verdaderos dueños del desierto, ya volaban en círculos sobre las ruinas humeantes de la mansión. La policía estatal llegó al mediodía, 12 horas después de los hechos. Llegaron en convoy, con chalecos tácticos y armas largas, pero con la actitud de quien llega a un cementerio antiguo, no a una escena del crimen activa. El comandante regional, un hombre que conocía bien a don Julián y a don Fausto, caminó entre los escombros y los cuerpos calcinados. Contó 15 cadáveres, vio los casquillos percutidos de AR-15 y de cuerno de chivo esparcidos por el suelo como si fuera confeti metálico. Vio la fuente de piedra llena de agua roja donde yacía el patriarca Cantú. Y entendió perfectamente lo que había pasado. Pero en su reporte oficial no escribió venganza familiar. No escribió boda roja. Escribió enfrentamiento entre grupos delictivos rivales por control de plaza. Esa fue la gran mentira que permitió que la vida continuara. En el norte de México, clasificar una masacre personal como un ajuste de cuentas del narco es la forma más rápida de archivar el caso. Si es narco, no se investiga a fondo. Si es narco, nadie hace preguntas. Don Julián Valdés, con su influencia política y su poder económico, se encargó de que esa versión fuera la única verdad histórica. Se dice que hubo maletines llenos de dólares que cambiaron de manos en oficinas gubernamentales de Saltillo. Se dice que el expediente se perdió en una inundación de la fiscalía. Lo cierto es que nunca hubo una orden de aprehensión contra Rogelio Valdés, ni contra su padre, ni contra ninguno de los 40 hombres que participaron en la matanza. La impunidad fue total, sellada por el miedo y el dinero. Los vecinos de la región, los que oyeron los disparos y vieron el fuego, aplicaron la ley del desierto: ver, oír y callar. Nadie quería ser el siguiente en recibir una visita nocturna de las camionetas negras. La familia Cantú se extinguió esa noche. Los pocos parientes lejanos que sobrevivieron porque no estaban en la fiesta entendieron el mensaje brutal de las cenizas. No intentaron vengarse. No reclamaron los cuerpos inmediatamente. Vendieron sus tierras a precios de remate y huyeron hacia Texas, buscando el anonimato del otro lado del río Bravo. El rancho El Alacrán quedó abandonado. Nadie quiso comprarlo.
Decían que la tierra estaba maldita, que los gritos de los 15 muertos se escuchaban con el viento de la noche. Con el paso de los años, el desierto recuperó lo suyo. Los muros se cayeron, la maleza cubrió los patios y la casa quemada se convirtió en un refugio para coyotes y serpientes, un monumento olvidado a la soberbia humana. ¿Y qué pasó con los novios? ¿Qué pasó con Rogelio y Helena, los protagonistas involuntarios de esta tragedia shakespeariana? Se casaron, sí, pero no hubo fiesta. Un mes después de la masacre, en una capilla privada dentro del rancho San Isidro, un sacerdote distinto al padre Anselmo los unió en matrimonio. Solo estaban los padres y los hermanos. Helena vestía un traje sastre color crema, no blanco. Rogelio vestía de civil, sin traje de charro. No hubo música, no hubo baile. Cuando el cura dijo, "Lo que Dios ha unido", sonó más a una sentencia que a una bendición. Se dice que se amaban, que el trauma los unió con una fuerza indestructible, como dos sobrevivientes de un naufragio que solo se tienen el uno al otro. Pero también se dice que la sonrisa de Helena nunca volvió a ser completa, que en sus ojos claros siempre quedó una sombra, el reflejo del fuego y de la sangre que costó su libertad. Rogelio Valdés cambió. El joven alegre y despreocupado murió esa noche en el tiroteo. En su lugar nació un hombre duro, silencioso y temido. Heredó el mando de los negocios familiares cuando don Julián falleció de un infarto 2 años después. Algunos dicen que de culpa, otros que simplemente su corazón viejo no aguantó el peso de sus pecados. Rogelio se convirtió en el nuevo patrón. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos por mucho tiempo. Cuando entraba a una cantina o a una subasta ganadera, se hacía un silencio respetuoso y aterrado. Era el hombre que mató por su mujer. Esa reputación lo protegió más que cualquier chaleco blindado. Nadie volvió a intentar robarle nada a los Valdés. Ni una vaca, ni un centímetro de tierra. La lección de la boda roja había quedado grabada a fuego en la memoria colectiva de Coahuila. A los Valdés no se les toca. La historia de la boda roja se convirtió en un corrido. Esas canciones épicas que narran las hazañas y tragedias del norte. Los grupos locales lo cantaban en las ferias, aunque nunca mencionaban los apellidos reales por precaución. Cantaban sobre el novio vengador y la novia robada. La letra decía, "No hubo arroz para la boda. Hubo plomo y casquillos. 15 hombres se murieron, por el filo de un cuchillo". La realidad se volvió mito. La gente en las rancherías contaba la historia a sus hijos como una advertencia sobre el honor y las consecuencias de la traición. "Nunca toques lo que no es tuyo", les decían los abuelos a los nietos, porque hay hombres que prefieren quemar el mundo antes que dejar que se burlen de ellos. Hoy, el desierto de Coahuila sigue igual de vasto y silencioso. El viento sigue soplando entre los matorrales, borrando las huellas de las camionetas y erosionando las ruinas de El Alacrán. Si uno pasa por esa carretera de noche, puede sentir la pesadez en el aire, esa energía estática que dejan las muertes violentas. La justicia humana nunca llegó, pero la justicia del tiempo es implacable. Los Valdés ganaron la guerra, pero perdieron la paz. Viven encerrados en sus ranchos fortificados, mirando siempre por encima del hombro, sabiendo que la violencia es un boomerang que tarde o temprano regresa. Helena y Rogelio tuvieron hijos, y esos hijos crecieron con la carga de un apellido que es sinónimo de poder y de muerte. Esta crónica de sangre y arena nos deja una reflexión oscura sobre la naturaleza humana cuando se le despoja de las leyes. Nos muestra que, bajo la capa de civilización, seguimos siendo tribus defendiendo nuestro territorio y a nuestras mujeres con la ferocidad de las bestias. La boda roja de Coahuila no es solo una historia de crimen, es una tragedia griega moderna, donde el destino, la geografía, la cultura, el honor, empuja a los personajes hacia un final inevitable y catastrófico. El desierto guarda sus secretos bajo metros de tierra y cal, pero las leyendas vuelan libres. Y mientras alguien recuerde esa noche de abril, los fantasmas de los Cantú y la furia de los Valdés seguirán bailando su vals eterno en la oscuridad de la memoria. Así termina este relato, uno que difícilmente verás en las noticias oficiales, porque la verdad en México a veces es demasiado cruda para ser televisada. Si esta historia te ha helado la sangre, si has sentido el calor del desierto y el frío del cañón de una pistola, suscríbete al canal. Aquí desenterramos lo que el silencio quiere ocultar. Comparte este video para que se sepa que en el norte el olvido no existe. Y recuerda, ten cuidado con quién te metes, porque nunca sabes quién está dispuesto a incendiar el infierno por honor. Hasta la próxima, y que Dios nos agarre confesados.